Bien, listo. Bueno, me ocupa, me olvidé del tiempo y no les avisé y se me cortó. ¿Ya? Bien, de todas maneras, si se corta ya se van al siguiente enlace. Lo que pasa es que a veces me emociona en lo que hablo y me olvido avisarles, ¿no?, sobre el tiempo. Bien, entonces estábamos viendo, a ver, creo que nos pasamos. Las complicaciones, eso, aquí estamos, las complicaciones. Bien, como decía, la más preocupante y la principal causa de muerte en pacientes con infarto de miocardio es la fibrilación ventricular. Interesantemente, esta es una arritmia que es también la que se puede revertir muy fácilmente si el paciente tiene acceso a un desfibrilador de forma inmediata. Sin embargo, como nuestro medio, un paciente que le da esto va a tardar mucho a que llegue la ambulancia o a que sea trasladado a un centro donde se contenga, realmente todavía en nuestro medio sigue siendo una importante causa de muerte, ¿ya? Como están viendo, puede generar la muerte en el 50% de los casos. Bien, como decía hace rato, podemos tener un paciente con un infarto agudo de miocardio pequeño que me haga una fibrilación ventricular y sea la causa de muerte. Como también podemos tener un paciente que tenga un infarto agudo de miocardio bastante extenso y no le dé fibrilación. Así que es el tamaño, en este caso no cuenta. Más que todo es la localización. Si el infarto agudo localiza en zonas donde pueda generar reentradas, entonces nos puede llevar a la fibrilación ventricular. Y cuando hablamos ya del tamaño, eso sí afecta a lo que es la función, lo que genera la insuficiencia de bombeo. Un infarto agudo de miocardio pequeño no va a alterar mucho la función del corazón, ¿no? Es decir, la contracción. Sin embargo, uno más extenso le va a quitar la fuerza y eso puede llevarnos a lo que es el infarto agudo, perdón, a lo que es el shock cardiogénico. Los síndromes coronarios crónicos. Tenemos a la angina de pecho crónica estable. ¿Ya? El paciente, en este caso, va a tener el típico dolor, pero lo que lo hace característico, cosa que se acuerdan con la angina estable o la variante, es que no tiene relación con el esfuerzo, ¿ya?, clásico. Entonces, el paciente generalmente, perdón, más bien tiene relación con el esfuerzo, ¿no? El paciente va a tener anginas cada vez que haga actividad física. En cambio, la inestable generalmente es en reposo. Y la variante han visto que puede presentarse en las dos situaciones. ¿Ya? Generalmente es de evolución lenta y tiene buen pronóstico, ya que muy rara vez puede llevar a un cuadro isquémico definitivo. Luego tenemos la miocardiopatía isquémica crónica. ¿Ya? Esto podemos decir que se debe a pequeños infartos que se van sumando y que son silentes. Incluso le llaman miocardiopatía isquémica silente, ya que el paciente va a sufrir pequeños eventos isquémicos, o sea, pequeños infartos en su corazón, pero no con tamaño suficiente como para dar síntomas. Pero como son varios, o sea, por aquí, por allá, por acá, eso va afectando de forma progresiva a la función cardíaca. Por eso, una de las características más importantes es que estos pacientes no suelen tener antecedentes anginosos, o sea, no suelen tener o quejarse los síntomas que hemos visto anteriormente. Realmente no hay ningún antecedente que sea importante que me diga, es una miocardiopatía isquémica. En otras palabras, no suele tener una sintomatología como para poder identificarlo o poder diagnosticarlo de forma previa. Este tipo de pacientes suelen ser diagnosticados ya debido a que ellos suelen acudir por otra sintomatología, generalmente arritmias o incluso insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Lo que pasa es que, como decía, ese corazón
va a ir muriéndose de a poquito, ¿no? Por aquí, por allá, por allá. Entonces, la masa muscular se va a ir debilitando y eso va a empezar en algún momento a producir la insuficiencia cardíaca. Y dependiendo de si afecta alguna parte del sistema de conducción, puede llevarnos también a algún tipo de arritmia, que es generalmente lo que suele hacer que el paciente acuda, ¿ya? Y al hacer el diagnóstico de esto, podemos tal vez interpretar que es una cardiopatía isquémica crónica. Ya, incluso en algunos pacientes, eso no está ahí en la diapositiva, pero en algunos pacientes pudiese producir la famosa muerte súbita. Ya un paciente que aparentemente no tenía patología de ningún tipo, de un momento a otro le da un paro y ya no responde. ¿Ya? Bien, si bien para el diagnóstico hay que analizar bastante la historia clínica del paciente, analizar los riesgos, ¿no? La probabilidad según la edad, estilo de vida, etcétera, del paciente, y nosotros le vamos a pedir el electrocardiograma en el cual pudiésemos encontrar antecedentes de infartos antiguos. ¿Ya? Entonces nosotros decimos al paciente, ha tenido un infarto antiguo aquí, pero el paciente dice, nunca tuve sintomatología. Sin embargo, a pesar de eso, un 30% de los pacientes ya pudiesen no darme ningún tipo de datos en el electrocardiograma. ¿Ya? Bueno, para el diagnóstico de todo este tipo de patologías, si bien el electrocardiograma es base para ubicarnos el punto, como están viendo, decía el 30% de los pacientes que pudiesen acudir por cualquier tipo de isquemia van a tener un electrocardiograma normal, ¿no? O incluso pudiésemos tener pacientes hasta con las enzimas normales, porque como decía hace rato, puede que el paciente haya tenido un cuadro y acuda a nosotros varios días después, cuando incluso las enzimas ya van a ser normales. En ese tipo de pacientes, y cuando son pacientes de alto riesgo por la clínica que nos menciona, pudiésemos hacer un estudio invasivo que es la arteriografía coronaria, que incluso actualmente se está convirtiendo de a poco en uno de los estudios ideales para el diagnóstico de este tipo de patologías, ya que al mismo tiempo de diagnosticarnos, se puede directamente realizar un tratamiento en el momento del procedimiento, ya que consiste en colocar un catéter por la arteria femoral, la dirigimos hacia el corazón, de ahí ubicamos la arteria coronaria, colocamos un contraste y vemos en vivo dónde está la obstrucción o dónde pueden estar las obstrucciones. Y se pudiese aprovechar ese momento para poder incluso colocar por la misma vía un stent, ¿no? Que es un aparatito que es como un resortito, ustedes quieren, que se lo mete y adentro se abre, abriendo la obstrucción. ¿Ya? El único problema de este estudio es que obviamente es muy tecnológico y es de un costo bastante elevado. ¿Ya? El catéter nomás que se usa suele estar costando casi $1,000. Entonces, es bastante costoso y por lo tanto todavía no es muy accesible a la mayor parte de la población. Sin embargo, en un futuro va a convertirse tal vez en unos mejores estudios. ¿Ya? Bien, otro que podemos usar para el diagnóstico serían las tomografías. Tiene la ventaja de que no es invasivo, como el anterior, pero están apareciendo equipos cada vez con mayor sensibilidad, como justamente el SPECT, que es un nuevo modelo de tomógrafos, que nos permite ver una visión más tridimensional de la lesión a milímetro. ¿Ya? Entonces nos permite identificar con más facilidad las lesiones, incluso los puntos de obstrucción y otras cositas, lo cual nos permite poder identificar también dónde está la obstrucción y según eso la conducta que pudiésemos tener como tratamiento.
¿Ya? Bien, y bueno, y el que venimos a ver, el electrocardiograma, ¿no? Bien, vamos a ver el electrocardiograma, ¿ya? Pero hoy vamos a ver el electrocardiograma dirigido hacia lo que sería el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, ¿ya? El anterior sábado, los que estuvieron, pude hablar un poquito sobre las ondas, ¿no? Cuáles son y todo, ¿ya? Sin embargo, hoy día vamos a empezar repasando lo que nos interesa para el tema de hoy, ¿ya? Bien, recordando, bien, a ver. Bueno, entonces, se me ha congelado un poquito, pero ahorita se recupera. Ahí ya. Por eso se me ha congelado. Me olvidé apagarlo el proceso del video. Bien. Entonces, un electrocardiograma, cuando vemos las ondas, si se acuerdan, va a tener las siguientes ondas. ¿Ya? La primera onda, la onda P. ¿Ya? Luego tenemos la siguiente onda, esta de acá, que es la que nos interesa a lo que vamos a ver hoy, la onda Q, que es esta de acá, que sería la primera deflexión, o la primera bajada, si ustedes quieren, hacia abajo, esa de ahí, después de la P y antes de la R. ¿Ya? Es la onda Q, ¿no? Luego viene la onda R, que es la que sube hacia arriba, la onda S. Ahora, una vez terminada la onda S, que termina acá, en este punto, va a empezar lo que conocemos como segmento ST. ¿Ya? Este segmento que es desde donde termina la S hasta donde empieza la elevación de la T. ¿Ya? Ahora, ese segmento es el que nos interesa. ¿Ya? Entonces, hay dos segmentos, perdón, dos partes hasta ahorita que nos interesan, ¿no? La parte Q, la onda Q, y el segmento ST. ¿Ya? En el segmento ST también nos interesa ver el punto donde termina la onda S y donde empieza lo que es la línea isoeléctrica. Significa, nosotros usamos una línea recta así sobre la S, ¿ya? Y una línea recta sobre lo que sería la línea isoeléctrica, que es la línea de base. ¿Ya? El punto donde se cruzan es lo que le conocemos como punto J. ¿Ya? Este punto J también es clave para el diagnóstico de lo que son las isquemias. ¿Ya? Bueno, y el último que nos interesa ver es la onda T, esta onda. ¿Ya? Que de esta onda, lo que nos interesa ver es tanto su duración como su amplitud. ¿Ya? En otras palabras, su altura como su ancho. ¿Ya? En cuanto a la altura, ya vamos a ver más adelante, cuando es muy positiva o cuando es negativa, nos debe llamar la atención. Y en cuanto a su duración, lo que tenemos que observar es la diferencia entre lo que es la fase ascendente y la fase descendente. En otras palabras, imaginariamente si yo tiro una línea acá, ahí, como pueden ver, la distancia del pico de la onda T hacia donde empieza, que sería acá, y hacia donde termina, que sería acá, en una onda T normal siempre debe ser asimétrica. Eso significa, como ven, desigual. Normalmente es más ancha
en su inicio, en la fase ascendente, es más ancha y es más angosta en la fase descendente, ¿no? Acá. ¿Cómo ven? Más angosta ahí. A ver, vamos a poner esta flechita que se nota más. Ahí está. Ya como ven, cuando está subiendo la onda T es más largo que cuando desciende. ¿Ya? Eso cuando lo veamos, ya, si vemos que son iguales, eso es sospechoso. ¿Ya? Bien, creo que me adelanté un poquito a la diapositiva anterior, pero bueno, ¿ya? Entonces el segmento ST, no se olviden, es esa zona entre donde termina la S y empieza la P, ¿ya? Esta debe mantener la línea isoeléctrica, significa no debe estar ni más arriba ni más abajo a lo que sería la línea de base. Pudiese variar con 1 milímetro. En otras palabras, puede estar un cuadrito más arriba o un cuadrito más abajo, ¿no? No sé si se acuerdan, antes les estaba explicando que cada uno de estos cuadritos mide 1 milímetro hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Bien, el punto J, que es el punto de unión entre donde termina el S y el segmento ST, ya, bien. Entonces, eso sería en cuanto al segmento ST, ¿ya? En cuanto a la onda T, ya lo que les mencionaba hace ratito, la simetría entre lo que es el punto más alto comparado hacia donde empieza y donde termina, como les mencionaba, siempre debe ser mayor la parte ascendente que la parte descendente, ¿ya? Bien. Bien, en cuanto a la polaridad, ¿no? Para ver si es normal. Ya, el primer dato que tenemos que observar es si es positiva o si es negativa. Ya, en forma general, lo que nos va a ayudar rápidamente para identificar si es patológica o está alterada, ya, es ver ya cuál de las ondas del QRS es la más elevada. Ya, por ejemplo, en esta imagen que tenemos en la pizarra, bastante obvio, la R es más elevada que la Q o que la S. Por lo tanto, debe estar en la misma dirección que la R. Como la R es positiva, también debe ser positiva. Si yo tuviese una R tan amplia y es negativa, esa es sospechosa, ¿ya? Ahora, también podemos tener una R pequeñita y de repente una Q o una S bastante amplia. En ese caso, también debería ser negativa, lo normal, y no positiva, ¿ya? Bien, esa es una regla genérica, ¿no? Luego, debe ser positiva en todas, menos en ABR, que en ABR normalmente es negativa. Más bien, si yo veo en ABR una positiva, debe ser sospechoso, ¿ya? Entonces, siempre la T es positiva en todas, menos en ABR. ¿Ya? Ahora, pudiese, dependiendo de si tiene algún crecimiento o una desviación hacia un lado, pudiese a veces tener una onda T negativa en B1, D3 y ABF. ¿Ya? Sin embargo, eso dependerá de otros factores y en ese caso habría que ver lo primero, ¿no? Que decía, si es asimétrica o no, para ver si es sospechosa, ¿ya? Ahora, también hay que tener en cuenta que puede ser negativa de B1 a B4 en algunas mujeres de raza negra. Bueno, y en los niños, ¿no? Puede ser tener. Esas son las características que hay que tomar en cuenta para poder interpretar adecuadamente las alteraciones de la onda T. Bien. Entonces, es importante tener en cuenta que no siempre un electrocardiograma alterado significa infarto agudo del miocardio o cardiopatía isquémica, ¿ya? Eso se puede ver a varios factores, que aquí estamos aclarando las situaciones que nos pudiesen dar un electrocardiograma anormal y poder confundirlo con una cardiopatía isquémica,
¿ya? Pueden haber alteraciones de repolarización, principalmente con factores raciales. Están viendo lo que hemos hablado ahorita en lo que es las mujeres de raza negra o raza afro, que les suelen llamar. Alteraciones iónicas del potasio, el calcio y magnesio, ya, donde también la onda T se altera. Ya, por si acaso, por si desean, voy a dar, no me acuerdo si este sábado o al siguiente, también sobre electrocardiografía, pero voy a hablar sobre los trastornos iónicos, ¿no? Cómo varía el electrocardiograma cuando sube el sodio, baja el potasio, el magnesio, el calcio, ¿ya? Para lo que les interesa. Estén atentos ahí al Face donde han visto la propaganda. Bien, también alteraciones metabólicas de diferentes tipos me pueden alterar a mi onda T. También puedo tener alteraciones de despolarización, principalmente por factores morfológicos, como están viendo, malformaciones del tórax, como el petus excavatum, y pudiese tener artefactos como que el paciente le dé hipo justamente cuando estamos haciendo el electrocardiograma, que empiece a tener temblores, que falle el equipo, ¿no? Que tenga un error de velocidad o se haya colocado mal los electrodos. Entonces, esas situaciones pudiesen hacerme confundir, ¿ya? Bueno, entonces, en electrocardiografía, por lo tanto, vamos a definir como isquemia cuando hay alteraciones de la repolarización debido a la isquemia, ¿ya? Lo cual hace que se retrase un poco inicial, y eso va a tener las alteraciones que vamos a ver. Eso depende de dónde se localice. Puede que se localice en el endocardio, en el epicardio o incluso en todo el ancho de la pared. Ya. Vamos primero a definir cómo se reconoce lo que son las dos variantes subepicárdicas y subendocárdicas. ¿A qué se refiere eso? Supongamos que esta es la pared del corazón, ¿no? La parte muscular. Hacia acá está el endocardio y hacia aquí está el epicardio. Entonces el infarto pudiese ser más cerca del endocardio por esta zona o puede ser más cerca del epicardio. ¿Ya? Entonces las que son más cerca del epicardio se le llama subepicárdicas y las que son más cerca del endocardio subendocárdicas. ¿Ya? Esa es una variante porque pudiésemos tener un infarto extenso que abarque toda esta zona o también un abarco toda esta zona o también incluso las que son transmurales se llama que afecte todo, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a reconocer? ¿Ya? Entonces, la primera, la subepicárdica, vamos a reconocer porque van a presentar ondas T negativas en la zona afectada, en las derivaciones de la zona afectada. ¿Ya? No se olviden que esa T tiene que ser una T simétrica, acuérdense lo que les he dicho. ¿Ya? Y las endocárdicas van a ser T positivas. ¿Ya? Si nosotros vemos T positivas, podemos pensar que son normales. Y ahí es donde le está aclarando este punto de acá arriba, ¿no? La simetría. Ya que también ahorita vamos a aprender cómo reconocer o diferenciar las T normales de las patológicas. ¿Ya? Entonces, la isquemia nos va a mostrar cambios en la onda T. Están viendo si son subepicárdicas, T negativa. ¿Ya? Si son endocárdicas, T positiva. Bien, aquí vemos una subepicárdica. ¿Ya? Entonces, como ven, aquí estamos viendo una T negativa. ¿Ya? Bien, esto se tomará en cuenta como una isquemia en cualquier derivación, menos en AVR, que no se olviden
que en ABR siempre es negativo, ¿ya? Ya, en pacientes asintomáticos, esto puede representar una isquemia crónica, ¿ya? Pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ¿ya? La endocárdica es positiva, ya va a ser entonces positiva, ya, pero no se olviden, debe ser simétrica en todas y también otra vez, ya, excepto ABR, ya. Entonces ABR no la tomamos en cuenta para el diagnóstico de las isquemias, ya. Esta siempre va a representar una isquemia aguda, ya. Entonces, si el paciente presenta la sintomatología que hemos visto anteriormente, ya nos va a indicar que el paciente está de repente una angina, si es que todavía no ha pasado los 20 minutos que hemos hablado, ya una intermedia, si no han pasado los 30 minutos, y si ya pasaron más de 30 minutos, nos estaría indicando ya un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Para reconocer este tipo de T, ya es importante entender que realmente es una T bastante elevada, como en esta imagen, ya no es una onda T clásica, que debería ser más o menos así, apenas levantadito ahí, ya como ven, bastante elevado. Y lo segundo, la simetría que se suele ver, ¿no? Luego tenemos lo que se conoce como corriente de lesión o simplemente lesión, ¿ya? Eso nos indica que las células han sufrido bastante, pero todavía no ha llegado al necrosoteo, no se han muerto, ¿ya? También, igual que en el anterior caso, va a variar dependiendo si esté más cerca del endocardio o más cerca del epicardio, ¿no? Igual que el anterior, ¿ya? También vamos a tener también subendocárdico y subepicárdico. Incluso el subepicárdico ya también será similar a lo que es transmural, que les decía rato, que es el que abarca ambos lados, ¿ya? Entonces, estos dos van a variar en cuanto hacia si son positivos o negativos, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver, Bueno, entonces, cuando es subendocárdica, ya, va a haber un descenso del segmento ST, lo que también se conoce como infradesnivel. Ya ahorita vamos a dar un ejemplo como es, ¿ya? No se olviden que cualquier variación de electrocardiograma que observemos nos indicará la zona. Por eso les aclaro aquí siempre en la zona afectada. Eso también más adelante vamos a ver cómo identificar. En la subepicárdica va a haber un ascenso del segmento ST, ¿ya? Entonces, en el endocardio va a haber un descenso y en el epicardio va a haber un ascenso, ¿ya? Bien, vamos a ver. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de corriente lesión o lesión, nos vamos a referir a cambios que se observan en el segmento ST, ¿ya? Si es subepicárdico, no se olviden, supradesnivel. Y si es subendocárdico, infradesnivel, ¿ya? Y por si acaso el transmural es igual al subepicárdico. Aquí está. Bien, en una subepicárdica, como ven, vamos a tener una elevación del segmento ST. Ya normalmente el segmento ST debe seguir la línea de base, que debería ser esta línea. A ver, vamos a hacerlo un poquito más gruesito para que se note. Eso así, ¿no? Entonces debería estar a esa altura. Eso significa que mi segmento ST para este caso, de este paciente, debería esto bajar hasta acá, esta R por lo menos, y luego continuar por esta línea, variando un poquito tal vez, pero manteniendo esa línea. En este caso,
como ven, se ha elevado ya un tanto hacia arriba, ya elevando el punto J, que sería este de acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes ven, ahí es elevación, pero también, no sé si alcanzan a ver o a darse cuenta, pueden ver también una T negativa, como habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Bien, entonces nos va a indicar una lesión ya en cualquier derivación, excepto, a ver, ya siempre como están viendo, representa lesión aguda y siempre es indicativo de un infarto agudo de miocardio que está iniciando. Es la lesión que más nos debe llamar la atención cuando recibimos un paciente con estas clínicas. Bien, por si acaso, por si me olvido otra vez, en unos 8 minutos se va a cortar de nuevo y si pasa eso, se van al tercer enlace que les puse ahí en el WhatsApp. Bien, cuando es endocárdica la lesión, será entonces un infradesnivel, ¿ya? Como ven, en este caso, la línea de base debería ser esta para el primero y esta para este segundo, ¿ya? Y como ven, has reducido, ¿ya? Lo normal en este B4 era que esto haya bajado ahí un poquitito, haya vuelto a subir y se haya mantenido ahí. Pero como ven, ha descendido bastante, ¿no? Esto de acá, ese descenso. Ya lo mismo acá, ha habido un descenso de esa porción, ¿ya? Eso también nos está indicando una isquemia aguda, ¿ya? En algunos casos de lo que llamamos infartos no Q, ya porque si no se dan cuenta, me había olvidado mencionarles la anterior diapositiva. También tenemos lo que le llamamos Q patológica, una Q bastante profunda y ancha, ¿no? Que también indica lesión de miocardio, pero ya cuando hay necrosis, o sea, cuando el tejido se ha muerto. Ahorita vamos a ver eso. Bien, entonces aquí tenemos este ejemplo. Ya ahí en su celular, no sé si pueden identificar dónde hay alteraciones de lo que hemos visto ahorita. ¿Ya? Vamos a hacer calibración. Si bien la imagen está un poquito borrosa, pero da para identificar las lesiones. ¿Ya? Para eso vamos a trazar la línea de base para que ustedes puedan identificarlo. En este caso, de 1, miren, la línea de base es así. Si ustedes ven, hay un pequeño infradesnivel, ¿no? Acá, por ejemplo, en D2, también, esta es la línea de base. Aquí hay un mayor infradesnivel. En D3, también. A ver, ya saben que no hay que mirarla mucho porque aquí normalmente son negativas. ABL, miren, está normal, no hay alteración de nivel. ABF, sí tenemos alteración. B1, hay un pequeño supradesnivel, pero no es importante porque acuérdense que hasta 1 milímetro puede ser normal, lo mismo acá. Pero en B3 ya se ve un importante infradesnivel, lo mismo que en B4 y en B5 y ya menos en B6. ¿Ya? Entonces, como ven, ya hemos identificado las zonas donde hay infradesnivel, ¿ya? Pero para identificar el lugar donde está la lesión, tenemos que buscar donde están las más importantes. Aquí entre D1, D2 y D3, si dan cuenta, la más importante, o sea, la más intensa es D2, bastante profunda, el infradesnivel. Un poquito tal vez D3, pero más que todo D2. Lo que es ABL y ABF es la que es más intensa. Entre lo que es B1, B2, B3, B4, B5 y B6, como pueden ver, B4 es la más intensa. ¿Ya? ¿Por qué es importante ese proceso? Porque esas te van a decir hacia dónde se encuentra
la lesión, ¿ya? Bueno, si se acuerdan, cuando les hablé de vectores anterior sábado, ahí es importante ver hacia dónde apunta el vector de cada una de estas derivaciones, ¿ya? D2 y D3 apuntan hacia abajo, lo mismo que ABF, lo cual nos estaría indicando que está en la cara inferior del corazón, ¿ya? Lo que es B4, bueno, y B5, más que todo, me apuntan más hacia lo que es la punta del corazón. Entonces, este infarto se encuentra localizado tanto en parte de la cara inferior del corazón como en la punta del corazón, ¿ya? Y tal vez un poquito hacia la izquierda, como muestra acá, ¿ya? Y tal vez voy, como ven, de uno que apunta a la izquierda, pero más que todo en la parte de la cara inferior del corazón y la punta, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver lo que es la necrosis. La anterior es cuando el infarto está empezando, cuando todavía el paciente está en isquemia, cuando tal vez está todavía en angina, como habíamos mencionado, pero todavía no está establecida la necrosis. En otras palabras, si vemos las anteriores, podemos dar al paciente todavía un nitrato y puede que salga de la lesión sin llegar a la necrosis, o sea, sin llegar al infarto. En cambio, si ya vemos esto que vamos a ver ahorita, ya está establecido el infarto, por lo menos electrocardiográficamente, ¿ya? Bien, no siempre se va a ver, por eso les decía hace rato que hay también infartos no Q, ¿ya? Pero en este caso, lo que nos interesa para establecer la necrosis es la onda Q, ¿ya? Para que sea considerada Q patológica, o sea, Q de necrosis, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, duración mayor a 0,04 segundos. Eso es mayor a un cuadrito, ¿ya? Cada cuadrito, les decía que era 1 milímetro, pero cada cuadrito justamente tiene un valor de 0,04 segundos. Entonces, perdón, 0,02 segundos. Entonces, 2 cuadritos, ¿ya? No debe tener una amplitud mayor al 25% de la onda R. En otras palabras, tengo que comparar su tamaño con la R de la misma derivación, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, una R, aquí a la izquierda vamos a ver, una R que es así, ¿ya? Esa Q, si apenas es un 10%, vámonos, ahora sí pequeñito, no es muy importante. Pero si yo tengo una Q bastante profunda, comparada con su R, ya como dice, más al 25%, entonces esa nos hace pensar en necrosis. Ya principalmente en estas derivaciones, 1, 2 y ABF. Y mayor al 15% en B4, B5 y B6. ¿Ya? Debe ser también mayor al 50% en ABL. ¿Ya? Bien. Lo que es D3, pueden aparecer ondas Q en condiciones normales. Por lo tanto, en lo que es D3 no es muy importante para buscar la onda Q, ¿ya? Pero si tenemos en 2 y ABF y D3, bueno, nos confirmaría. Sin embargo, si solamente es en D3, eso no es considerado una onda Q patológica, ya que se suele encontrar normalmente en D3 ondas Q. Bien, aquí estamos para ver eso, ¿ya? A ver, acá, ¿ya? Entonces, esta tenemos a la izquierda, la primera, ¿ya? Como pueden ver, la Q empieza en este punto, ya hay un cuadro, dos cuadros hasta acá, y como ven, ya se pasa. A ver, vamos a hacerlo más rectito, ¿ya? Tenemos que empieza ahí, un cuadrito, ya, 2 cuadros